Amada Iglesia del Señor, muy buenas tardes. Un placer nuevamente poder saludarles en este sábado 11 de abril de 2020. Estamos en una ocasión muy especial, como estuvimos hablando ayer también, el día viernes, celebrando las Pascuas. Unas Pascuas diferentes, pero Pascuas, en fin, el Passover o el Pesaj, como usted le llame. Hicimos el día de ayer una referencia de los comienzos, de la raíz de todo esto que le llamamos Pascua, algo que es una fiesta muy importante para el pueblo judío también, inclusive aquellos que no tienen al Señor Jesús como su Señor y Salvador, como el Rey, celebran las Pascuas, vienen de todos lados para celebrarla. Es una tradición, es algo que el mismo Dios habló a través de Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde nos enseña e inclusive hace referencia de que ese mes donde se va a celebrar, donde se va a matar un cordero por familia, donde se va a poner la sangre del cordero en los dinteles de la puerta para que la peste, para que la muerte no llegue a los hogares, ese mes iba a ser el primero de los meses del año. Algo que marcó una era, algo que tipificaba la misma persona del Señor Jesús, como lo conversábamos ayer, viernes 10, al respecto de esta Pascua que hoy estamos celebrando con Santa Cena. Muchas iglesias lo celebran mañana, Santa Cena, el domingo, Domingo de Resurrección. Nosotros aquí en Centro de Vida Cristiana, en Montevideo, Uruguay, a pasitos de la ciudad de Las Piedras, Canelones, celebramos cada segundo sábado del mes la Santa Cena. Por eso hoy lo estamos haciendo, como quien dice, online o a través de esta grabación de YouTube, para que los hermanos, aquellos que puedan conectarse en este día que ya habíamos quedado de antemano para poder hacerlo, podamos celebrarlo juntos, o de lo contrario, si no pudo hacerlo hoy y puede hacerlo mañana, sería bueno que también, como habíamos anunciado ayer, tener separados. Yo aquí tengo mi pan sin levadura y el vino sin alcohol para poder celebrar con los elementos la Santa Cena, pero no sin antes hacer también la reseña de lo que aconteció. Tenemos un viernes conocido por Viernes de Ramos, conocido por el Viernes de Crucifixión, tenemos el sábado y tenemos el Domingo de Resurrección. Hoy es sábado. El sábado, yo no sé usted, pero yo no le conozco el nombre del sábado, conozco el nombre del Viernes de Ramos o de Crucifixión y el domingo, pero el sábado es un día que no se le ha puesto un nombre, es un día que quedó como el sábado. Y el sábado es el día donde el Señor Jesús ya había muerto. Pero Él lo había anunciado mucho antes. Él venía diciendo inclusive que iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir al tercer día. Muchos se reían, principalmente los religiosos, se rasgaban las vestiduras aquellos fariseos cuando escucharon eso en el momento que el Señor Jesús fue entregado frente a Poncio Pilato, fue entregado frente a Herodes. No podían entender las palabras que el Señor Jesús hablaba. Muchos tampoco han podido entender hoy día las palabras que el Señor Jesús ha hablado. Las palabras que el Señor Jesús habla son palabras de vida y de vida eterna. Son palabras que traen alimento a nuestro espíritu. Por eso es que nosotros nos congregamos, por eso es que nosotros leemos la Biblia, por eso es que la aprendemos, por eso es que siempre tenemos esa palabra allí pendiente de parte de Dios, con corazones hambrientos, sedientos para poder escuchar, porque esa palabra de parte de Jesús trae vida. Por eso son muy importantes las palabras que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, subrayadas en algunas Biblias con rojo, porque son palabras que el Señor Jesús dijo, y unas de esas palabras también fueron emitidas en estas Pascuas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, donde el Señor Jesús en el versículo 15 dice: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca?». Yo siempre hago referencia de esto aquí en la iglesia. Yo ahora estoy en una iglesia donde no hay concurrencia porque las autoridades así lo han dicho, por eso es que no nos congregamos en forma presencial, pero estoy en el altar de Dios. Estoy en el púlpito aquí con la palabra de Dios y con los elementos, los símbolos del pan y del vino. Y celebro este tiempo, celebro cada vez que lo hacemos,
presencialmente, digo, cuánto he deseado, la misma palabra que el Señor Jesús, porque nunca sabemos cuándo va a ser nuestra última cena, nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que como congregación, que como familia, como cuerpo de Cristo, vamos a celebrar esto que el Señor Jesús instituyó. No es un hombre que dijo, bueno, vamos a hacer esto, no es una religión, el mismo Señor Jesús instituyó para que lo hiciéramos en memoria de Él. No es una abominación, como por ahí a veces dicen algunas religiones, algunas sectas, que eso es abominación, que en ninguna parte de la Biblia se habla de la Santa Cena. Estamos haciendo esto en memoria del Señor Jesús. Quizás habría que hacerlo solamente en las Pascuas, quizás habría que hacerlo una vez al mes, una vez cada 3 meses. Cuando usted lo haga, está conmemorando el nombre del Señor Jesús y haciendo recuerdo de este sacrificio, de este tiempo tan cruel para muchos. Hace poquito vimos la película de la Pasión de Cristo, una película que es bastante cruda, pero creo que refleja parte de la realidad. Quizás la realidad haya sido más cruda de lo que nosotros vemos en actores en una película de Hollywood. Pero caramba, creo que nos hace poner los pies en tierra de todo aquello que el Señor Jesús pasó injustamente. Si vamos un poquito más para atrás, ¿verdad? Vemos en los evangelios donde el Señor Jesús fue entregado por uno de ellos, fue entregado por uno de los discípulos, fue entregado por uno de los que quizás cuando el Señor Jesús los mandó y les dio poder y autoridad para que predicaran el Evangelio y sanaran a todos los enfermos, este mismo Judas que la Biblia relata que Satanás entró en él y traicionó al Maestro, este mismo Judas quizás unos meses antes había sido uno de esos discípulos que sanó en el nombre de Jesús, que se maravilló de las obras que hacían ellos, los discípulos, en el nombre de Jesús, pero sin embargo traicionó al Maestro. Pero más adelante vamos a ver que no fue el único que traicionó. Este Judas traicionó y entregó al Maestro a la crucifixión, a la muerte. Y así el Señor Jesús tiene la cena con los deseados, con aquellos que Él amaba, con aquellos que habían caminado con Él, e inclusive les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y que resucitara el tercer día. Pero claro, ver a un Jesús con tanto poder, ver a un Jesús que siempre hacía el bien, era muy lejano aquello de que iba a ser entregado, era muy lejano aquello de que iba a morir en una cruz. Hasta el mismo Pedro lo aparta y le dice, pero Jesús, que tal cosa no te acontezca. No podía entender las palabras de Jesús. ¿Y cuántos hoy día tampoco hemos en algún tiempo entendido las palabras que el Señor Jesús nos ha hablado? Quizás hoy están escuchando muchos que no han comprendido en su totalidad en esencia las palabras que el Señor Jesús nos ha venido hablando. Y caramba, es necesario que nosotros podamos hoy entender. Ayer hacíamos reseña de que más de 1400 años antes del nacimiento del Señor Jesús se celebraban las Pascuas por primera vez y un cordero se mataba, un cordero sin mancha de un año, sin defecto. Tenía que ser sacrificado, un pan sin levadura. El matzá, que se conocía como un pan crujiente, tenía que ser comido en esa fiesta. Hierbas amargas, que luego iba a traer recordatorio del tiempo malo que habían pasado en esclavitud el pueblo de Dios. Y llegó el momento, como ayer hablábamos en Éxodo 12, estoy haciendo un paralelo de las dos palabras, en Éxodo 12, donde vemos que así el cordero es sacrificado, la sangre puesta sobre el dintel para librarlos de la muerte y de la peste que llegara al hogar, que llegara a la casa. Y esa sangre y ese cordero tipificaba como cuando Juan el Bautista bautiza en el Jordán y el Señor Jesús viene y el mismo Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios. No venía un animalito de 4 patas con lana, venía el Señor Jesús caminando, el Cordero, el mismo Cordero que 600 años o más antes del nacimiento del Señor Jesús, el profeta Isaías tiene la revelación de que como un cordero es llevado al matadero, como un cordero inmolado sin emitir sonido, palabra. Ese cordero es el mismo Señor Jesús que hoy dice, cuánto he deseado
celebrar esta cena con vosotros. Qué momento tan importante que nosotros tenemos cada vez que celebramos la cena del Señor. Qué bueno que es que te puedas tomar el tiempo. He hecho todo una reseña y un preámbulo antes de tomar la cena para que tú puedas estar en un lugar tranquilo, para que tú puedas estar allí tranquila para disfrutar y poder comprender en tu espíritu lo que vamos a hacer luego más adelante. Pero en un comienzo dije hoy sábado 11 de abril y el sábado fue el día donde el Señor Jesús ya había muerto. Todo lo terrible del viernes, todo lo injusto de ser llevado, ser condenado con testigos falsos, mentira, blasfema, todo el Vía Crucis que pasa en nuestro amado Jesús, que lo escupen, que lo insultan, que lo castigan casi hasta la muerte, cargan una cruz. Así es crucificado públicamente. Qué tremendo, qué momento tan triste, tan duro, pero todo eso Él lo hizo por amor, Él lo hizo por ti, Él lo hizo por mí. Creo que cuando está en la cruz, así crucificado, tenía en mente tu rostro, tenía en mente tu persona, tenía en mente a mi persona, pagar el precio de sangre, un precio que solamente un justo podía pagar por todos los injustos. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Los discípulos creo que no pudieron comprender todos en su totalidad lo que estaba pasando. Es más, aquel que dijo que no te acontezca tal cosa, ese Pedro arrebatado que cuando fueron a apresar al Señor Jesús desenvainó su espada y le cortan la oreja hacia Michael y parecía, wow, qué tremendo. Ese mismo Pedro le entró el temor cuando el Señor Jesús es apresado y lo llevan y él lo seguía de lejos, pero no de tan lejos. Y aquí el Señor Jesús ya le había dicho, cuando Pedro le rebatió de que tal cosa no le acontezca, el Señor Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Lo tenemos, no estoy haciendo la referencia bíblica porque ustedes ya la conocen o pueden verlo así en los evangelios. Lo negarán 3 veces, una palabra muy conocida por muchos. Y cuando Jesús es apresado, ese mismo Pedro 3 veces es encarado y 3 veces le niega. Lo mismo que le dijo el Señor Jesús acontece. Las palabras de Dios nunca fallan. Desde Génesis a Apocalipsis, todo se ha venido cumpliendo a su tiempo y se va a seguir cumpliendo. Por eso esta Pascua no sabemos si es la última cena que vamos a tener. No sabemos si es la última Pascua que vamos a celebrar, pero tenemos que hacerlo en libertad. Ayer hablábamos que esa sangre del Cordero tipificaba la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. Esa sangre de la cual ayer viernes oramos al final de la transmisión para que nos arrepintiéramos de los pecados, para que pudiéramos tomar conciencia de que una vida sin Dios es como esa leyenda, a mí me llegó hace poquito, de un burro, el animal, un burro. Dice que un burro iba caminando, iba entrando a Jerusalén y de repente, más o menos en esta fecha, y de repente el burro, viene un hombre llamado Jesús y se sube a él y entra a la ciudad y ve que hay un cortejo, una cantidad de gente que parece que le daba alabanzas a esa entrada, que le tiraba ramos frente para que caminara el burro sobre ese ramo, que todos decían aleluya, que todos cantaban, que todos daban gloria a Dios, y el burro no comprendía en su totalidad lo que estaba aconteciendo, pero llenó al burro de orgullo y se sintió muy bien ese burro. Y claro, imagínense, cuando luego el Señor Jesús que se baja del burro, el burro vuelve para su casa y encuentra a su mamá, la burra. La burra estaba esperando así al burrito y el burrito viene todo contento, todo excited allí y le dice, mamá, no sabes lo que me pasó. Y la burra, la mamá del burro, le dice, ¿qué te pasó, hijo? Dice, algo que nunca me había sucedido antes. Dice, ¿qué fue eso? Hace un rato entré a la ciudad y no sabes, todo el mundo me cortejaba. Se ve que me conocían porque todos derramaban palmas así, flores, y la gente estaba tan contenta al verme y yo me sentí tan bien, mamá, no sabes.
Y todo esto era porque yo iba cargando a un tal Jesús arriba. Y qué bueno que la gente supo que yo estaba entrando así a ese lugar. Y la madre dice, mira tú, qué interesante, ibas con un tal Jesús arriba, sí, qué bien. Te invito a que mañana vayas y entres otra vez a la ciudad y luego que entres, volvé y contame a ver qué te pasó. Y el burro al otro día, todo contento, va y entra a la ciudad nuevamente y parece que no fue lo mismo que había acontecido el día anterior. Y este burro vuelve a la casa y vuelve cabizbajo, vuelve triste. Y su mamá lo encuentra y dice, burrito, ¿qué te ha pasado, hijo? Cuéntame, ¿por qué vienes con tu semblante tan decaído? Mamá, estoy muy triste porque sabes que entré de la misma forma que como entré ayer, pero ni me miraban. Nadie me daba corte, no hubo ni siquiera cortejo, ni palma, ni nadie que notara mi presencia allí. Entonces, ya tú sabes qué es lo que la mamá del burro le debe haber dicho al burro. La diferencia, hijo, entre ayer y hoy es que ayer tú ibas con Jesús y hoy eras simplemente un burro. No te sientas mal, no te sientas que te estamos llamando si no tienes a Jesús contigo, burro, no. Pero sí hay una diferencia entrar y caminar con Jesús que andar sin el Señor Jesús. Por eso este es un tiempo lindo para celebrar en libertad, sabiendo que el Señor Jesús tuvo esa entrada triunfal, el Rey de los judíos fue crucificado justamente para que nosotros pudiéramos andar hoy todos los días con Él, a pesar de las cosas que pasan. Si yo te contara lo que me ha acontecido el día de hoy y los días anteriores, no era quizás para celebrar, pero no nos movemos conforme a las circunstancias, no andamos conforme a las cosas que nos pasan, sino que andamos conforme a lo que creemos, conforme a lo que tenemos en el corazón, sabiendo que el Señor está con nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es un día para celebrar, por eso es bueno saber que hoy tenemos un Dios que nos ama, un Dios que ha entregado su vida por nosotros. Pero el sábado llegó, y el sábado es donde el Señor Jesús no estaba. Y todos los discípulos que andaban con Él, los nombrados en la Biblia y todos aquellos que le seguían, que pertenecían al misterio popular del Señor Jesús, considero muchos, no las multitudes de miles que le seguían en su mayoría por los panes y por los peces. No estoy hablando de eso, estoy hablando de ese núcleo, de ese centro, de toda esa gente que sustentaba el ministerio del Señor Jesús. De repente está muerto. El Señor Jesús muere, llega el sábado. Pongamos que la crucifixión fue un viernes, pongamos que el sábado fue el día que no se supo nada y el domingo fue la resurrección. Ese día sándwich, un día de incertidumbre, un día que ni nombre tiene. No hay un sábado de gloria, no hay un sábado de piedra removida, no hay un nombre, no hay un sábado santo, un sábado de ramos, no lo hay. Un sábado donde queda un signo de interrogación gigante e inclusive para los discípulos. Pedro el día anterior, el que dijo hasta la muerte iré contigo, Señor, lo había traicionado, no tuvo oportunidad de hablarle y de decirle perdón. Y el Señor Jesús había muerto en una cruz, muchos le habían visto. ¿Y qué iba a ser ahora de ellos? ¿Qué iba a ser ahora de ellos? Hoy, en el siglo XXI, el mundo está viviendo un día sábado de incertidumbre. El planeta Tierra está viviendo una incertidumbre como el sábado, que no se sabe qué pasó con Jesús. No te estoy hablando de que hoy vengamos con el diario del lunes, te estoy hablando del momento que sucede el hecho que el Señor Jesús muere y es puesto en un sepulcro y no sale de ahí. Pero todas las palabras que habló, ¿qué hacemos ahora? Y si no resucita, escuchamos que al tercer día, pero ¿y si no pasa? No es lo mismo caminar 3 años con Jesús, no es lo mismo caminar con el Maestro, que se maravillaban cómo enseñaba, que sanaba a todos aquellos que iban a Él, que caminar solos, caminar sin Él, no poder escucharle más. ¿Se imagina usted no tener más a Jesús al lado, no poder compartir cada día sus enseñanzas?
Su palabra, su abrazo, su te quiero, ese andar con Él. Qué tremendo debe haber sido para los discípulos y para todos aquellos que le seguían y que le amaban a Jesús. No estaba más entre ellos. ¿Qué hacemos ahora? Pedro, conforme a lo que entendemos en la palabra, vuelve así a su barca, a lo que conocía, a pescar. Quizás muchos hoy día a cosas que no les salieron, dijeron, bueno, esto de Jesús estuvo bueno al principio porque parecía que me iba bien, pero hay cosas que no me salen y capaz que no están como dicen. Capaz que se olvidaron de toda la palabra, las palabras que el Señor Jesús le hablaron. Quizás muchos hoy están escuchando este audio y viven, se congregaron en una oportunidad, pero viven de hace tiempo un sábado que dura meses, a veces duran años. Un sábado que los meses y los años parecen eternos, de incertidumbre, un sábado sin esperanza, un sábado donde no hay un Jesús presente, donde las cosas no están saliendo, donde parece que va a seguir todo igual, donde voy a volver a lo conocido porque bueno, no era bueno, pero por lo menos me es familiar y me muevo cómodamente en eso que no era tan bueno. Y sabes que no es así, no es así. Porque el sábado no es eterno, el sábado no fue para siempre. El Señor Jesús había dicho que Él iba a resucitar. El Señor Jesús había dicho que esperaran. El Señor Jesús había dicho que iba a destruir el templo y lo iba a volver a reconstruir. El Señor Jesús dijo que tenía el poder en dar su vida y en volverla a tomar nuevamente. Todo poder y autoridad era dado al Hijo de Dios y es dado hoy día. Entonces, toda palabra que el Señor Jesús habló a tu vida, toda esa palabra es sí y amén. No dudes, no porque te estén pasando cosas o te hayan pasado cosas, tú bajaste tus brazos. Quizás cuando bajaste los brazos era muy temprano. A veces es como las tortas. Yo siempre cuento aquí en la congregación que yo no hace mucho aprendí un gran secreto de las tortas. A veces el hombre, cuando la esposa hace torta, dice, ay, querida, a ver, qué lindo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y abre el horno. ¿Para qué? Varón, si tú estás escuchando, no abras el horno cuando están haciendo una torta, porque parece ser que si pusieron la torta hace unos minutos y tú abres el horno, esa torta que iba a crecer bien linda, se desinfla. Y muchas veces en nuestra vida hay cosas que están en el horno. Muchas veces en nuestra vida hay cosas que se están cocinando que tienen que hornearse, que tienen que tener un tiempo, que muchas veces, perdone que sea repetitivo, no es el tiempo nuestro. Nosotros vivimos en la época y en la era del microondas, ¿verdad? Donde todo son unos botones y en minutos o segundos las cosas están calientes o están hechas. Pero si volvemos a los rudimentos, si volvemos a tiempo atrás, no hace mucho tiempo atrás, yo recuerdo cuando mi papá vivía aquí en la casa, 11 años atrás, él le gustaba mucho hacer las cosas a leña. Cortaba leña, hacía el fuego, pelaba las cosas, acomodaba todo, ponía agua en la olla y ahí esperaba que el fuego calentara. No era microondas, la comida tenía un sabor exquisito. Se extraña, pero hoy parece que con unos botoncitos ya queda todo pronto. Pero se pierde el sabor, se pierde ese gusto de ir preparando, de ir saboreando cada una de las cosas que nosotros vamos haciendo. Si tú miras, como siempre, ese ejemplo muy conocido de la mitad de la copa vacía, no la vas a pasar bien. Pero si tú miras y disfrutas la mitad de la copa llena, el resto se va a llenar muy prontamente. Y el Señor Jesús lo había dicho. El Señor Jesús había dicho que Él iba a resucitar, pero muchos se desilusionaron. Los discípulos, uno por un lado, otro por el otro. Conocemos también el relato de aquellos que iban para Emaús, que iban tristes, hablando de todas las cosas que el Maestro iba haciendo. ¿Cuántos habrán quedado en un sábado eterno? Que hoy también, en el siglo XXI, en el 2020, en el mes de abril, viven ese sábado. Quiero que sepas que no hay más sábado, que el sábado se está terminando, que el sábado ya está llegando a su fin, que lo que tú pensabas que no tenía solución, que la esperanza que habías perdido va a tener un buen final y va a tener una esperanza en Cristo Jesús.
porque he aquí, conocemos todo ese tiempo tremendo que pasó el Señor Jesús en el Vía Crucis, en la pasión, en la crucifixión. El sábado no se supo nada, pero de repente, claro, llega el domingo, donde Él ha resucitado. Hoy, aquí es sábado, pero estamos haciendo, ¿verdad?, para celebrar la cena, un domingo victorioso. Llega ese domingo donde parecía que no llegaba más. Y hoy yo te quiero animar que quizás cuando escuches este audio, no sé si va a ser hoy sábado o el domingo, pero el día de mañana está muy cerca. El día domingo, el día de resurrección, es el día donde todos los sueños, las metas resucitan, donde todo vuelve a la realidad y vuelve a la vida, y eso es solamente a través de la persona de Jesús. Eso solamente puede hacerlo el Señor Jesús. Lo que tú habías dejado para atrás, quizás sea tiempo para que tú lo pongas en la mano del Señor. Lo que tú pensabas que había muerto, inclusive, sabes que el Señor Jesús había muerto, pero Él prometió que iba a resucitar y que nosotros resucitaríamos juntamente con Él. Y aquí tenemos una resurrección juntamente con Cristo. Como lo hacemos en el símbolo del bautismo, ¿verdad? La inmersión, muerte con Jesús, y cuando emergemos, ahí está una nueva vida de resurrección, juntamente también con el Señor Jesús, una vida nueva en Cristo Jesús, donde las cosas viejas, el pecado, toda la vida pecaminosa muere para tener una nueva vida juntamente con Él. Si tú estabas apartado, si tú habías dejado el camino, si tú quieres una reconciliación, este es el tiempo de Pascua para la reconciliación con el Señor Jesús. Si tú habías tenido planes y metas y cosas y todo se fue apagando porque no entendiste en su totalidad o porque las cosas no salieron como tú querías, capaz que abriste la puerta del horno antes y la torta se bajó. Deja la puerta cerrada, espera un poquito más porque vas a poder disfrutar una torta riquísima. Yo ya no abro más la torta. Pregunto, ¿qué estás? ¡Ay, qué rico! Y me saboreo por lo que va a venir. No son tortas en microondas. Hace tiempo que lo sacamos de la cocina. No lo usamos más. No nos gusta, no es bueno. Pero, en fin, no queremos más microondas. Hemos hecho hace tiempo que estamos haciendo cosas al horno de barro, en fuego. ¡Qué lindo! ¡Qué disfrute! Para los que tienen horno, para los que tienen tiempo, se puede hacer también fuego en la tierra, como quiera. En lo personal a mí me gusta, lo traigo de mis padres y lo disfruto. Y en casa también lo disfrutan hasta los niños. Qué bueno que es esperar, pero espera pacientemente en Jehová. Y Él va a conceder todo aquello que tú tienes en el corazón porque Él sabe lo que es bueno para ti. Él ya ha trazado el camino para que tú camines en ese camino. No te rindas, no bajes tus brazos. Tienes que saber que todo puede resucitar en Cristo Jesús, inclusive aquellas cosas que pensabas muertas. ¿Cuánta gente a veces dice, no, a mí ya se me pasó el cuarto de hora, ya no puedo? No hay edad para cuando entramos en la vida en Cristo Jesús. Cuando realmente conocemos la vida, no hay un reloj. Es más, yo no tengo reloj. Hace tiempo que no uso reloj. Yo vivo la vida en Cristo Jesús, una vida emocionante. Que pasan cosas. En esta tierra aflicciones tendremos, pero confiamos porque el Señor Jesús ha vencido el mundo. Dice que el día de mañana trae su propio mal, pero nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, el hacedor de todas las cosas y de nuestra fe. Precioso tiempo para vivir en Dios. Amado, amada, yo te invito en esta hora para que podamos orar y luego participar de la cena del Señor. Aquí participamos todos aquellos que han sido bautizados, que tienen una vida conforme como Dios les enseña, se congregan aquí en Centro de Vida Cristiana. Hoy capaz que escuchan algunos que no se congregan en este lugar, pero se congregan en otra iglesia, no hay problema ninguno, podemos participar también de la cena del Señor. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, te has bautizado has pasado por las aguas, vives una vida en santidad, tú sabes de lo que te estoy hablando, para que podamos celebrar juntamente, porque no podemos tomar la cena del Señor indignamente. Así el apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a los Corintios, les enseña en el capítulo 11 que no podemos tomar la cena del Señor indignamente, porque juicio debemos
y comemos para nosotros. Entonces no es un tiempo para que nosotros bebamos y comamos juicio, sino que es un tiempo, como hacíamos referencia ayer viernes, un tiempo de libertad en Cristo Jesús. Un tiempo donde la sangre de Jesucristo nos cubre, donde la sangre de Jesucristo trae libertad a nuestra vida, donde cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados y pedimos perdón, la sangre de Jesucristo nos limpia y como la blanca lana podemos y tenemos acceso al trono de la gracia y nuestras peticiones son escuchadas como el pueblo de Dios clamó a Dios y Dios le sacó de la esclavitud. Ayer oramos para sacar de la esclavitud, para que el Señor sacara de la esclavitud a todos aquellos que estaban esclavos en vicios, en diferentes cosas. Si tú quieres puedes verlo en el video de Pascuas en Familia, es el primero. Hoy le vamos a poner Pascuas en Familia 2. El anterior, hay una oración que tú puedes hacerla también y el Señor va a obrar en tu vida poderosamente. Pero hoy vamos a orar antes de participar así de la Santa Cena para que podamos también tener libertad y poder participar. Y si tú quieres reconciliarte con Dios, también es un tiempo bueno para que lo hagas y celebres una Pascua en familia, una Pascua que capaz que hacía tiempo que no celebrabas. Y hoy el Señor Jesús en Lucas capítulo 22 dice: ¿cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes? En este caso es con nosotros los que estamos aquí celebrando juntos. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad a través de este medio, de este canal que bendecimos, de YouTube, para poder participar de estas fiestas que nunca sabemos cuándo van a ser la última y la próxima va a ser allí celebrada en el reino de los cielos juntamente contigo. Amado Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas, Padre amado, te pedimos perdón por aquellas cosas que tuvimos que haber hecho y no hemos hecho, amado Dios, por toda omisión, Padre, perdón por los malos pensamientos, por las palabras malas, hirientes que salen de nuestra boca, por mentir, Padre Santo, por aquellas cosas que han ofendido tu corazón. Cada uno individualmente que está haciendo esta oración sabe aquello que va en contra de Dios. Pida perdón, de corazón arrepiéntase y el Señor Jesús en esta hora trae su perdón y nos cubre con su sangre preciosa y nos hace libre de toda acechanza del diablo, inclusive en el nombre poderoso de Jesús. Así es que lo creemos y, amado Dios, te damos gracias por la libertad que has traído en este tiempo para cada uno de lo que hemos hecho esta oración, y creemos firmemente y fielmente que tú nos has perdonado y nos has lavado con tu sangre preciosa. Gracias, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias, amén y amén. ¿Sabes qué? Si tú has orado, es bueno que participemos ahora de estos elementos. El Señor Jesús dijo: esta es la última Pascua que voy a pasar con ustedes, porque es necesario que luego de esto parezca. Así es cuando es entregado. Así es donde el Señor Jesús toma el pan, un pan similar, un más grande quizás, el matzá, un pan sin levadura como es este, y toma la copa, los elementos, y les dice a ellos: ¿saben qué? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado. Y esta es mi sangre, que es entregada, derramada por vosotros, para perdón de pecados. La sangre y el cuerpo. Pero ellos estaban viendo al Señor Jesús así. No era el pan que tenía en su mano su cuerpo, no era el vino que tenía en la copa su sangre, porque el Señor Jesús era el pan de vida, el Señor Jesús era la sangre que iba a ser derramada. Pero era necesario para aquellos que estaban frente a Jesús que vieran los elementos, los símbolos, para que una vez que el Señor Jesús no estuviera físicamente con ellos, celebraran de la misma forma, recordando ese día, esa noche tan preciosa que ellos habían tenido juntamente con el Señor Jesús. He aquí nosotros tenemos la oportunidad también de celebrar. El Señor Jesús está con nosotros, porque la palabra de Dios dice: donde haya dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Hoy estamos reunidos en una forma virtual, hoy estamos reunidos en espíritu, celebrando estas fiestas, estas Pascuas. Para los judíos, 7 días panes sin levadura,
Para nosotros estamos celebrando también esta semana y estos días, juntamente con la enseñanza de parte de Dios a través de la sana doctrina de la palabra, estamos celebrando también la Pascua. Qué bueno, qué lindo que es que lo podamos hacer juntos. Y yo te voy a invitar, si tú tienes la Biblia así abierta, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, el cual el Señor Jesús se le revela y le enseña muchas cosas, entre ellas esto que llaman la institución de la Cena del Señor. Voy a tomar lectura en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 23. Ya hemos orado para pedir perdón y para alinearnos en espíritu, en alma, en cuerpo, para poder celebrar esta cena, el cual no la celebramos indignamente. Y el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, como voy a partirlo yo ahora, un pedazo pequeño para mí. Si tú tienes tu pan en tu mano, yo voy a invitar a que tú lo tomes en tu mano, el pan. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos juntos del pan. Bendito Dios, bendito Padre, precioso Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Participemos juntos de la sangre de Cristo. Oh, bendito Dios. Gracias. Gracias. Gracias por esa sangre. Oh, amado Rey. Precioso Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amado, amada, precioso tiempo de parte de Dios. El sábado no va a ser eterno. La incertidumbre no es para siempre. La desesperanza, la desilusión, las pocas ganas, las pocas fuerzas se terminan. Porque el Señor Jesús, al otro día, en el domingo de resurrección, primero cena, padece y resucita. Y muchos le vieron, más de 500 personas. Se le presenta a sus discípulos. Se le presenta a ellos y les dice: vieron. Cena nuevamente con ellos cuando va con los de camino a Emaús. Abre sus ojos y su entendimiento para que puedan comprender todas las cosas. Y hoy es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que ha hecho casa. Somos el templo de Él. Es el que nos enseña y nos revela todas las cosas. No hemos quedado huérfanos. El Señor Jesús camina todos los días. Por eso no hay sueños muertos, no hay metas muertas, no hay desilusión, hay esperanza. Hay sueños, hay metas, hay proyectos. No permitas que te hablen mentira a tu mente. Rechaza cuando viene un pensamiento de esos, porque son mentiras que te hablan las tinieblas. Dile: no te quiero en mi vida, no te necesito. En el nombre de Jesús te vas de mi mente. Yo pienso todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre. En eso pienso. Rechaza todo aquello que tú sabes que no viene de parte de Dios, que te trae poco ánimo, que te hace bajar los brazos. Ora al Padre de los cielos, ora al Padre en los cielos, y vas a ver cómo ese clamor llega. Y en el nombre de Jesús
todo aquello que hayamos pedido sin dudar en el corazón es lo que el Padre tiene para darnos a nosotros. Un tiempo precioso, amada iglesia. Muchísimo podríamos hablar, pero no quiero extenderme mucho más. Vamos a tener otras enseñanzas, otra prédica, pero recuerda, la sangre de Jesucristo en estas Pascuas es la que te ha hecho libre. Él lo hizo por amor, para que tú puedas tener una vida nueva, una vida plena en Él, para que sepas que no eres más esclavo, que no eres más esclava, que eres libre a través de Jesús. Todo eso es si tú lo quieres, todo eso es si tú lo aceptas, todo eso es si tú abres tu corazón para que Él pueda entrar en Él y pueda caminar Él contigo y el Espíritu Santo enseñarte a cómo vivir esta nueva vida en Cristo. Un tiempo precioso. Disfruta estas Pascuas en cuarentena, pero son Pascuas, en fin. El Passover, la peste, la muerte ha pasado por encima. Ahora tenemos una nueva vida y es bueno que puedas celebrar esta nueva vida que tienes con Él. Es bueno que también puedas compartir un comentario si tú así quieres hacerlo, para animar a otro, para decirle, wow, ¿sabes qué? Yo hice esta oración, yo celebré unas Pascuas en internet viendo un video de un pastor y wow, qué bueno, Dios habló a mi corazón. Anímate. Si quieres escuchar más palabras de parte de Dios, como siempre digo, a tu derecha abajo tienes donde dice suscribirse. Puedes suscribirte y las enseñanzas van a llegar automáticamente a tu celular o al dispositivo el cual tú tengas para ver este video, y vas a poder escuchar más la voz de Dios a través de este humilde servidor, Martín Cardoso, pastor de la Iglesia Centro de Vida Cristiana, el cual, como digo siempre, junto con mi señora, con mi familia y con la congregación, te mandamos un abrazo grande, un beso enorme, y que el Señor continúe bendiciéndote, y celebra estas Pascuas que el Señor Jesús no ha muerto, el Señor Jesús está vivo. Te amamos y hasta el próximo video. Chao.